Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Buenas noches tengan todos, sean bienvenidos a una nueva edición de Baella Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Mi nombre es Alfonso Baella Mato y voy a estar acompañándolos en la conducción no solo por hoy, sino por lo que queda de la semana. Ya la semana entrante va a estar de vuelta con ustedes Alfonso Baella Herrera para la habitual conducción. Pero esta semana me es grato estar aquí con ustedes y compartir algunas entrevistas que creo que son de interés general del público que sigue este programa día a día. A lo largo de la semana vamos a tocar distintos temas, vamos a tratar más que nada política y actualidad, ¿no? Que creo que es siempre la temática insignia de este programa y no vamos a dejar de hacerlo. Tenemos una serie de invitados para esta semana, creo que muy importantes e ilustres. Va a estar con nosotros el doctor Antero Flores Araos, va a estar con nosotros Javier Bedoya de Neyri del Partido Popular Cristiano, distintos periodistas y congresistas y otras autoridades para conversar un poco sobre lo que está pasando hoy en día en nuestro país. El día de hoy no es la excepción, tenemos 3 invitados muy importantes y que tienen cosas muy interesantes para contarnos. Vamos a iniciar el programa con la presencia de la doctora Mónica Yaya, que ya está aquí con nosotros. Ella viene para conversar un poco sobre los nuevos hallazgos en el caso de los Guayquis. Son este caso y estas nuevas adversidades y complicaciones que enfrenta una vez más el Poder Ejecutivo. Está con nosotros también esta noche Santiago Carranza Vélez, director del diario digital El Reporte, para conversar sobre las aproximaciones y esta nueva y preocupante proliferación de partidos políticos de cara a las elecciones generales del 2026. Y finalmente se encuentra con nosotros esta noche y es muy importante y es grato reconocerlo y señalarlo. Está con nosotros el doctor Mauricio Mulder. Y lo digo de esta manera porque últimamente no es muy común que dé entrevistas y que esté presente en los medios, pero se encuentra con nosotros esta noche para conversar sobre los 100 años del partido aprista peruano, el APRA, y cómo es que este partido se presenta en el 2024, en el siglo XXI, y cómo es que va a estar representado y qué es lo que significa o qué es lo que va a significar esta fuerza política en las elecciones del 2026. Así que
Bueno, a todos los que están viéndonos en sus casas, en sus teléfonos, en sus computadoras, siempre es importante pedirles que dejen sus likes, comentarios y compartan este programa para así poder hacer crecer la comunidad de Canal B, que siempre es importante. Sin mayor preámbulo, damos inicio al programa de hoy. Bien amigos, estamos ahora con la doctora Mónica Yaya, ya está con nosotros aquí en el estudio de Canal B. Doctora, muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Doctora, nuevos aparentes testaferros en el caso de Oscorima y de los Huayquis. Sí. ¿Cómo se puede traducir o cómo se puede entender esta situación? Es necesario remitirnos un momento a los Rolex, ¿no? A los Rolex, a las joyas con diamantes que ha estado utilizando la presidenta Dina Boluarte. Normalmente se relacionaba la entrega de esas joyas con un presupuesto que ella prometió al gobernador regional Oscorima, ¿verdad? Se creía, desde mi punto de vista, se creía que esas joyas estaban relacionadas a esa promesa de entrega de presupuesto millonario para Oscorima. Pero hay un eslabón que acaba de salir, que es el de las empresas relacionadas a Oscorima. ¿Cómo? Pues el señor Oscorima tiene un hijo que tiene a su vez un socio, ¿no? Participan juntos en una empresa proveedora del Estado. Este socio, con su esposa, que es primo del hijo de Oscorima, a su vez tiene otras empresas con su esposa. Estas otras empresas son las que han ganado millonarias licitaciones en el programa Cuna Más, que depende del MIDIS, ¿no? Cuando la señora Dina Boluarte era ministra en el MIDIS. Claro, es decir, del año 2021 al 22. Exacto. Específicamente esta licitación, la número 5 del año 2022, que es por 5 millones de soles, esta licitación pública se convoca en abril del año 2022 en el programa Cuna Más. Cuna Más es un órgano del MIDIS, es un órgano desconcentrado del MIDIS, allí donde la señora Dina Boluarte era ministra en ese entonces. Entonces, desde mi teoría, esos procesos de selección, esas licitaciones, las ganaron estas personas relacionadas familiarmente a la familia Oscorima, disculpen la redundancia, las ganaron, creo que con una ayuda de la señora Dina Boluarte. En uno de los ítems que es aproximadamente, lo que pasa es que esta licitación tiene varios ítems. Uno de esos ítems es de aproximadamente 600.000 soles. En ese ítem compitió la empresa de la familia de Oscorima sola, mejor dicho, no tuvo competencia. Fue único postor. Y algo similar sucedió en el proceso dentro de de 5 millones de soles para la compra por 2 millones de soles de un piso microporoso, ¿no? Por 2 millones de soles, en donde el único competidor de la empresa de la familia de Oscorima también fue descalificada. Entonces, prácticamente esta empresa del familiar del señor Oscorima, del primo de su hijo específicamente, ganó este contrato de 2 millones de soles, que luego incumplió, dicho sea de paso. Ahora, el tema de los artículos, ¿no? ¿Los artículos son préstamos o son regalos? Estamos hablando de un posible caso evidente de una corrupción. ¿Existe en ese sentido en cuanto a los artículos, los Rolex, los relojes y las pulseras? No, yo creo que esos serán regalos. Lo que pasa es que un abogado, que yo creo que sin mucho sentido de la ética, cuando la señora Dina Boluarte salió y dijo públicamente que el reloj, el Rolex, era algo que se había comprado con el producto de su trabajo,
este abogado salió en un programa de televisión y dijo, hubiera sido mejor si la hubieran asesorado bien, la señora Dina Boluarte hubiera dicho que eso era un préstamo y no hubiera tenido problemas. Parece que escucharon el consejo, y tomaron un poco lo de esa tomaron y dijeron es un préstamo, ¿no? Pero no, yo creo que allí hay que ser bastante ingenuo para creer la teoría del préstamo, ¿no? Eso fue un regalo en realidad, claro. No solamente por el presupuesto que estaba ofreciendo la señora Dina Boluarte públicamente a Oscorima, sino por estas licitaciones previas que ya venía ganando la familia del señor Oscorima, casi como postor único en los programas del MIDIS, cuando la ministra del MIDIS era la señora Dina Boluarte. Claro. Ahora, este personaje, Oscorima, ¿quién es este personaje Oscorima y cómo entra a la escena? ¿Cómo toma participación? ¿Es un gobernador regional? Es un gobernador regional. Pero él ya tiene varios casos o antecedentes de hacer este tipo de regalos a empresarios, a distintos funcionarios. Seguramente esos regalos son una forma de abrirse puertas, ¿no? Son una forma de abrirse puertas o son una forma de agradecimiento por favores hechos. Tengamos en cuenta también los antecedentes por los cuales ha sido denunciado el señor Oscorima, que incluso son los de narcotráfico. Cómo atrapan los narcotraficantes a sus clientes, ¿no? Haciéndoles primero regalos. Claro. Es un tema complicado cuando se junta un poco también con el tema de la ética, ¿no? Y el tema de la ética en cuanto a los regalos que uno recibe como, o a este tipo de préstamos que uno recibe como un funcionario. ¿Puede un funcionario público de ese nivel o de la altura que tiene un presidente de la República o un primer ministro recibir regalos de ese tipo o de esos valores? Esto hay que analizarlo desde dos puntos de vista. Sí. Uno, el jurídico, en el que la respuesta es no. No puede recibir ese tipo de regalos de manera directa y mucho menos secreta, ¿no? Cuando un presidente de la República recibe un obsequio, ese obsequio pasa por una especie de mesa de partes en donde se registra el obsequio y el obsequio es para el cargo del presidente de la República. Por eso ese obsequio queda en Palacio de Gobierno, no pasa a ser propiedad del gobernante, de la señora Dina Boluarte en este caso, ¿no? Y el otro punto de vista desde el cual hay que analizar el tema de los regalos es el ético, ¿no? No solamente porque se puede pensar que ese regalo se está haciendo a cambio de un favorecimiento en algún procedimiento administrativo o en alguna licitación, sino también porque en realidad cuando hablamos de un presidente de la República, hablamos de un líder político, de un líder en un pacto social en el que los gobernados han elegido a alguien que los dirija de manera honesta, ¿no? Y además con una vocación de desprendimiento de los intereses materiales, de las cosas materiales, porque el cargo de presidente de la República es un cargo sobre todo al servicio de la nación, al servicio de los gobernados, y nada más peligroso que quien dirige el gobierno, nada más peligroso que quien tiene el más alto cargo en ese pacto social sea pues alguien débil ante las tentaciones materiales, ¿no? Claro. Y esta es la demostración, digamos, esta es la imagen que da la señora Dina Boluarte para todos los peruanos, ¿no? Su debilidad ante los bienes materiales. Es una pena porque no deja de ser... Ha cambiado porque ella en un comienzo se presentó como una persona que, por lo menos en campaña del 2021, como una persona austera, como una persona que representaba al pueblo, que representaba un poco esta imagen de mujer, yo no diría mujer socialista, sino mujer un poco humilde. Y ahora se presenta, ¿no? Es inconcebible para ella presentarse sin pulseras, sin aretes, sin joyas, sin Rolex. Es una transformación un poco, ¿no? Sí, de todos modos yo quisiera hacer, digamos, un análisis sobre el tema de una imagen de mujer humilde y la imagen que puede tener una profesional exitosa, por ejemplo, económicamente. Ninguna de las dos situaciones está mal. Ambas están bien, ¿no? Una personalidad sencilla o una personalidad en la que, pues, siendo una profesional exitosa, puede
tener, digamos, algunos bienes materiales que le guste usar, no está mal en realidad. Lo que está mal es dejar de ser auténtica para mentir a la población, exhibiendo una personalidad que no se tiene y utilizando además la imagen de las personas sencillas que son las de la mayoría del pueblo, ¿no? Es prácticamente que está utilizando los sentimientos de las mujeres que son sencillas, ¿no? Está burlándose prácticamente de sus sentimientos de manera egoísta. Y eso es lo que ha hecho la señora Dina Boluarte. Hubiéramos preferido verla desde el inicio con joyas, como a ella le gusta vestirse, con la cirugía, para que los peruanos la conozcan tal como era, claro, que era parte de esa fórmula que estaban eligiendo, ¿no? Y sea pues mucho más sincera, auténtica y que no utilice el sentimiento de la mayoría de los peruanos, ¿no? Y quiero pasar ahora al tema del puerto de Chancay, que me interesa. Usted tiene una opinión que ha señalado desde el Twitter. ¿Cuál es el tema que usted está viendo en el tema de la ley portuaria? Hay un problema usted ha señalado que considera que existe un problema con estos artículos que se han modificado dentro de la ley portuaria. Exacto. En primer lugar, yo quiero dejar claro que yo también estoy entusiasmada con la inversión privada. No existe entonces una opinión de Mónica Yaya que es anti Puerto Chancay. No. Completamente en favor del puerto. Claro, es un proyecto beneficioso, claro, es un proyecto claro. Es un proyecto que puede ser económicamente beneficioso, ¿no? Si es que realmente va a traer esa cantidad de puestos de empleo, 10.000 puestos de empleo en la primera etapa de la ejecución de la inversión, ¿no? Digamos, el comercio, claro, el comercio asiático. Si es que es cierto que va a haber transferencia de conocimientos tecnológicos, es beneficioso, pero cuando nosotros compramos una medicina, sabemos casi siempre de los efectos positivos de esa medicina, pero también hay que leer las letras pequeñitas, ¿no? Aquellas que hablan de los efectos adversos. Y eso es de lo que no se está hablando y que yo estoy tratando de advertir. Digamos, hay pensamientos totalitarios que piensan que las cosas son blanco o negro. Y en esos pensamientos totalitarios están tanto personas de extrema derecha como personas de extrema izquierda. A las personas de la extrema izquierda no les gusta la inversión privada, no les gusta la inversión extranjera, ¿no? Salvo que sea de corte comunista, ¿no? Claro. Y a las personas de extrema derecha que también tienen totalitarismo en su pensamiento, no les gusta que se advierta sobre los efectos negativos que puede tener determinada inversión extranjera. Por eso yo quiero reiterar que yo también estoy entusiasmada, yo también quiero que se desarrolle todo este progreso económico del que se habla en el megapuerto de Chancay, y ojalá que la República Popular China cumpla con lo que está diciendo, porque ya tenemos historias de las que hemos hablado aquí en Canal B, de estafas de las que son víctimas muchos peruanos, además del Estado peruano, con las inversiones chinas. Pero lo que no se está diciendo, lo que está en letras chiquititas es, aparte del problema medioambiental, del que no quieren hablar. Yo anteayer escuché a un abogado del estudio Checopar, que es defensor a ultranza de la posición de la República Popular China en el megapuerto de Chancay, que cuando le preguntaban del tema medioambiental, sí, es importante, pero bueno, pasemos al tema de los puestos de empleo que se van a crear. Muy bien, pero también hablemos de los problemas medioambientales. Hablemos, por ejemplo, de la exclusividad que está exigiendo COSCO Shipping, que es la empresa de la República Popular China, ¿no? ¿Y de qué se trata este problema? Recordarán quienes nos están viendo que hace aproximadamente 1 o 2 meses hubo una noticia de una demanda que había interpuesto el procurador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, solicitando que el Poder Judicial declare la nulidad de un pacto de exclusividad que le fue otorgado en el gobierno de Francisco Sagasti a COSCO Shipping. ¿En qué consiste esa exclusividad? COSCO Shipping
ha construido una infraestructura que es el terminal portuario, en donde se prevé una inversión de 3.500 millones de dólares. Es una inversión fabulosa, Fabuloso, de 3.500 millones de dólares. Ha construido ese megapuerto, ese terminal portuario, pero lo que no se está diciendo es, primero, que ese terminal portuario no es 100% inversión privada, porque está construido sobre un terreno que es de dominio público, sobre una franja costera y sobre aguas marinas, que son el mar de Grau, que son el mar de todos los peruanos. Entonces, cuando COSCO Shipping sale y dice, no, aquí no va a haber regulación del Estado peruano porque esta es una inversión 100% privada, está diciendo una media verdad. Y hay muchos peruanos que le están siguiendo, le están haciendo la comparsa. Dicen, es una inversión 100% privada. Un momentito. O sea que si alguien viene y construye en mi terreno, en tu terreno, ¿no? Hace una edificación fabulosa. ¿Por qué ha hecho esa edificación fabulosa? ¿Ya es de esa persona que lo construyó? No, hay un terreno abajo. Y en este caso es un terreno, es un bien de dominio público en donde se ha construido esa mega inversión. Entonces, eso no quiere decir que los estemos votando. No, está muy bien que estén ahí, pero lo que pasa es que tienen que estar regulados. Muy interesante este tema. Doctora, nos hemos quedado sin tiempo para más porque estamos ya volando con la hora. Le agradecemos mucho su participación en Bahía Talks. Gracias. Y esperamos tenerla pronto de vuelta para que nos siga contando todos los nuevos hallazgos en el caso Jorima y su opinión sobre esta gran inversión que va a ser el puerto de Chancay y que todos estamos muy entusiasmados y tenemos que tener cuidado también con las cosas que estamos viendo. Claro, claro. No hay que ser entreguistas, hay que saber negociar con el capital. Muy bien. Seguimos, amigos, con más entrevistas. Muy buenas noches, estamos ahora con Santiago Carranza Vélez. Él es director del diario digital El Reporte. Vamos a hablar ahora sobre este nuevo surgimiento de partidos políticos de cara a las elecciones del 2026. Santiago, ¿cómo estás? Hola, Alfonso, muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto tenerte acá, sobre todo porque eres caserito de Canal B. Y nada, ¿no? Lo que ha pasado en los últimos meses es que, bueno, el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones ya cuenta con 28 partidos inscritos. Hay 19 que están en proceso de inscripción. Eso significa que es muy probable que para el 2026 tengamos más de 40 partidos políticos inscritos y hábiles para participar en las elecciones, en los comicios generales. ¿Cómo ves tú o a qué crees que se debe esta proliferación de partidos políticos? A ver, yo creo que la proliferación se debe principalmente a que es muy sencillo sacar buenos puntajes en una elección sin tener una verdadera organización partidaria, ¿no? A eso le sumamos que las reglas para la conformación de partidos políticos incluso se han flexibilizado bastante. Entonces tienes dos facilidades muy fuertes. Desde el punto de vista legal es muy fácil hacer un partido y desde el punto de vista electoral el país es muy volátil y por lo tanto lanzarte una aventura electoral puede ser que a último momento, por las vicisitudes del electorado peruano y cómo sean las elecciones, y salgas electo, ¿no? Entonces yo creo que esas son dos de las razones principales, entre muchas otras, por las cuales hay tantos partidos en el Perú, ¿no? Ahora, de los 28 inscritos, ¿cuáles consideras que son realmente partidos y cuáles son vehículos para llegar al poder? ¿O cuáles son, o estamos hablando de 28 vehículos para llegar al poder? ¿Estamos hablando hoy en día que existen partidos realmente? ¿Existen militantes? ¿Existe doctrina dentro de los partidos? ¿O está venida a menos la política partidaria? No, está totalmente venida a menos. Eso desde los 90 viene así, ¿no? Yo creo que los 28 son partidos que son más parecidos a lo que Giovanni Sartori llamaría un partido cartel, ¿no? Que son organizaciones que se unen de cara a las elecciones. Otros politólogos peruanos han hablado de las coaliciones de independientes, por ejemplo. Pero creo que no hay que acuñar un término nuevo para lo que Sartori hace 45 años acuñó como partidos cartel.
Se habla de que el APRA, Acción Popular, guardan una estructura parecida a la que hubo en algún momento, pero yo creo que solo guardan la parte problemática de lo que es un partido, ¿no? Que es mucha congestión interna. Porque los outputs que deberían tener, los outputs positivos que deberían tener los partidos políticos, como buena formación de líderes, carrera política, etcétera, perdurabilidad de los liderazgos, no los dan. Entonces son partidos, digamos, a la antigua, pero para las cosas malas, no para las buenas, ¿no? Entonces... El tema de la venida menos de los partidos, ¿no? Tú mencionas los 90, obviamente con Fujimori hay un declive en los partidos políticos, pero es evidente que del 2001 al 2024 existe también otro declive con los partidos políticos. ¿En qué momento, si existe, con Martín Hidalgo dice, en qué momento se jodió el Congreso, ¿no? Si existe un momento en el que se jodieron los partidos políticos con Fujimori, ¿en qué momento se pone más complicado el asunto o se rejoden los partidos políticos ya en el siglo XXI? Es que yo creo que no es una cuestión de verlo o blanco o negro, ¿no? Yo creo que, a ver, los partidos políticos desaparecen no tanto porque Fujimori fue malvado y los hizo desaparecer, ¿no? Creo que es muy interesante la tesis de Martín Tanaka, que escribió en el 98 un libro que se llama Espejismo de Democracia, ¿no? Claro. Que, o sea, no le quita mérito a Fujimori, pero dice que la razón principal de la desaparición del sistema de partidos anterior, ¿no? que tenía una estructura tradicional, ¿no? Tenías al PPC en la centro-derecha, claro, a Acción Popular y al APRA en el centro y a Izquierda Unida en la izquierda. Desapareció porque ellos no supieron, y creo que estoy citando sus palabras, no supieron sortear el tránsito de un paradigma político, de política de masas, a un paradigma político mediático comunicacional, en el que las encuestas, las apariciones en televisión, ¿no? Todo eso conformaba un nuevo paradigma político que quizás los líderes de estos partidos antiguos no llegaron a hacer. Luego, ¿por qué, tú dices, luego del fujimorismo no se ha recompuesto los partidos? Exacto. O el sistema de partidos? Yo creo que es porque la sociedad ha cambiado mucho, ¿no? Y hay una clara relación entre el sistema político, los partidos y la sociedad, ¿no? Eso es una especie de un sistema. Que funcione mal o bien es otra cosa, pero hay un sistema, ¿no? Y en una sociedad informal, lo natural es que broten más instituciones informales, ¿no? Entonces, claro, formalmente están escritos en el jurado y todo, pero funcionan como instituciones informales, que es un poco el output de todo el desborde popular que vivimos, claro, desde los 60 hasta ahora, ¿no? Esta es, sí, con cómo viene siendo la historia del Perú, lo natural era que los partidos se den de esta manera, ¿no? Ahora, en el siglo XXI existe, como dice Carlos Meléndez, como un aumento en las identidades políticas negativas. Claro. ¿No? O sea, la gente es más reacia a tener este arraigo por los partidos o hacer tener un concepto positivo de los partidos políticos. ¿Por qué crees que se da este tema? A ver, yo creo que hay cosas a favor y en contra de los partidos. Pues empecemos por las en contra, que no han sabido dar las soluciones a la vida de muchas personas, ¿no? Entonces eso no solamente pasa en el sistema de partidos o en lo que hay en el Perú, sino que en todo el mundo, cuando los políticos entran en desprestigio, es porque hay demandas sociales que no están siendo, digamos, tapadas. Y ya no estoy hablando de cosas abstractas, progresistas, estoy hablando de cosas muy tangibles. O sea, sigue sin haber agua en millones de personas, sigue sin haber luz en millones de personas. Los colegios son una desgracia, cosas muy tangibles, pasan los años. Obviamente se va a generar no solamente identidades negativas, sino anti-establishment, claro, que es el siguiente paso a la identidad negativa. Lo que dice Carlos Meléndez en el libro es que las elecciones se rigen por la identidad negativa, pero que también comienza a surgir un sentimiento anti-establishment, ¿no? ¿Crees tú que existe una tendencia en los peruanos a la hora de votar? ¿Crees que existe, como muchas veces lo analiza o lo intenta analizar Alberto Vergara, ¿no? De una forma un poco quizá tendenciosa o media caviar, cómo es que votan los peruanos? Si es que siempre tienen un voto autoritario, tienen un voto radical, lo deciden en la cola. ¿Crees que existe una tendencia en el voto, por lo menos en las últimas 4 o 5 elecciones?
Sí, a ver, yo creo que sí hay ciertas cosas que nos permiten interpretar el voto en el Perú, ¿no? Por ejemplo, el tema de las identidades negativas en la segunda vuelta, son totalmente claras, ¿no? La identidad negativa contra el fujimorismo ha sido determinante en la votación de las segundas vueltas. En las primeras vueltas, yo creo que sí se ve un poco más lo que dice Vergara en ese libro de Amnésicos Irracionales, que hay ciertos sectores que se sienten excluidos y otros sectores que se sienten incluidos en el establishment, ¿no? Por eso partidos como, ya hablamos del siglo XXI, partidos como el PPC tenían gran representación en Lima, pero movimientos como el de Ollanta-Humala, luego claro, Verónica Mendoza y Pedro Castillo, tienen representación en el sur. Partidos como el fujimorismo son fuertes en el norte, pero en el sur son nulos. Entonces, sí hay una especie de identificación electoral o Acuña es muy fuerte en el norte y en el sur es nulo. Identificación por mapa electoral, y ese mapa electoral, esa geografía política, tiene mucho que ver con el estilo de vida o el modelo de desarrollo que se han llevado en las diferentes partes del país. Entonces, sí me parece que hay formas de acercarse a los estudios electorales. Solamente yo no soy un súper experto en ese tema. Claro. Vamos un poco a la parte más ya de análisis de estos propios 28 partidos que están. Vamos a analizar un poco, quiero que me cuentes tus opiniones más o menos sobre cómo los posicionas, ¿no? Vamos primero posicionando y luego vamos qué alternativas tienen. Entonces, ¿qué partidos hoy en día reconoces de los inscritos como partidos de derecha? Bueno, claramente el que tiene una postura más de derecha es Renovación Popular, ¿no? El fujimorismo históricamente está a la derecha. Avanza País en su bancada ha demostrado posturas que están a la derecha. El PPC supuestamente era el partido conservador, pero luego ha tenido muchos problemas y está muy debilitado en los últimos años. Los recientes fichajes, por así decirlo, que tiene el PPC, ¿no consideras que lo pone un poco más a la derecha? Carlos Neuhaus, Ernesto Álvarez, sí, Fernando Sionis. Sobre el papel, por el momento. Yeah. Pero creo que al PPC, que ha hecho una serie de anuncios la semana pasada, sí, que me parecen positivos, todavía tiene mucho que demostrar. Para empezar, tiene que demostrar que es un partido viable, porque bajo el liderazgo de Alberto Beingolea y bueno, ya desde Lourdes Flores, el partido venía muy debilitado. Es más, creo que desde el Congreso de Ollanta Humala no tienen un solo congresista, ¿no? Porque cuando fueron en alianza con el APRA no sacaron ningún congresista. Entonces, para que vuelva a ser un partido viable, tiene que demostrar mucho más que solamente fichajes y anuncios, ¿no? Claro. Después, ¿qué otros partidos estabas comentando sobre los partidos de derecha? La derecha... Este partido, Libertad Popular, ¿lo posicionas como partido de derecha? Bueno, es que tampoco han hablado tantas cosas, ¿no? O sea, yo creo que por lo menos se han posicionado como un partido pro mercado, ¿no? Pero ese no es el único clivaje para posicionarlo en la derecha, ¿no? Creo que tienen en algunos otros temas, algunos de sus líderes han manifestado posiciones más cercanas a lo que se denomina el caviarismo, claro, sobre todo en temas institucionales. Y luego tienes que dos de sus líderes más importantes han sido ministros del señor Vizcarra, sí, claro, y del señor Ollanta, lo cual no necesariamente, creo que por ningún lado han sido gobiernos de derecha. Entonces, igual creo que juzgar en base a declaraciones o noticias se puede jugar hasta cierto punto, pero para hacer una lectura real tenemos que ver qué proponen de verdad, ¿no? Sí, claro, y cuál es su acción, porque también podemos nosotros hacer un partido y decir muchas cosas, pero la política, sí, claro, es acción más que palabras, ¿no? Moviéndonos dentro del espectro, ¿existen partidos de izquierda en este momento que sean sólidos? No, o sea, no hay ningún partido sólido, ¿no? Yo creo que, bueno, el Nuevo Perú está casi ya en el final del proceso de inscripción, ¿no? Perú Libre está muy debilitado, sin embargo yo creo que... ¿No lo ves con posibilidades para el 2026? No, yo creo que claramente tienen posibilidades. A ver, si tuvieron posibilidades con un candidato como Pedro Castillo, tienen otra vez posibilidades. Es una marca que del 2020... ¿No crees que el lápiz quizás está un poco desgastado ya? No.
¿Crees que todavía tiene fuerza? ¿Puede jalar otra vez? ¿Puede hacer que la gente vuelva a creer en el discurso de los nadies, en el discurso del maestro rural, de la verdadera representación del pueblo? ¿Crees que Perú Libre todavía puede representar a ese segmento de la población? O sea, Perú Libre sacó 16% en la primera vuelta. Así es. Creo que con un candidato que carismático puede volver a lograr ese porcentaje sin lugar a dudas. No, yo creo que dar por muerto a un movimiento que electoralmente acaba de ser victorioso no está bien, no es estratégico. Incluso se habló de que les fue muy mal en las elecciones subnacionales, regionales, sí, pero hasta cierto punto, porque yo creo que hicieron una estrategia focalizada y en el corredor minero ganaron casi todo. Y estamos hablando de los distritos con mayor canon en todo el Perú. Entonces, yo creo que no hay que subestimar, ¿no? Pero la ausencia de Vladimir Cerrón es quizá un factor fundamental dentro de la parte estructural o ideológica del partido, ¿no? Sí, o sea... Pero claro, es una ausencia entre comillas, ¿no? Porque la ausencia es simplemente no está presente físicamente, pero probablemente esté con ellos en el planeamiento, en la estrategia, ¿no? Ellos deben tener... Bueno, ayer has estado tuiteando incluso, ¿no? Por supuesto. Yo creo que tiene un aparato, ¿no? Tiene más aparato que bastantes partidos, o que la mayoría de partidos. Tiene alianzas con sectores informales de la sociedad que tiene recursos. Entonces, yo creo que tienen opciones, ¿no? Ahora falta el candidato que enganche con la población. Claro. Ahora, existen muchos personajes, muchos políticos y outsiders que buscan ser candidatos pero que no encuentran un partido, ¿no? Es el caso, que han fundado su propio partido, es el caso de Roberto Quiabra. ¿Cómo ves a Roberto Quiabra? Bueno, en el reporte lo entrevistamos recientemente, sí. Ayer ha sido publicada la entrevista con este fin de semana. El general. Y, a ver, el general me parece que tiene fortalezas, ¿no? Que es una carrera exitosa y larga en la gestión pública o en el sector público dentro del ejército, ¿no? Su carrera en el ejército, hasta donde yo sé, ha sido una muy buena. Como político fue ministro de Defensa de Toledo. Y ahora como congresista, me parece que ha sido un poco más palabras que acción, la verdad. Creo que en los momentos clave de la lucha contra Pedro Castillo, o en momentos clave como este, si bien dio algunos discursos buenos, yo no recuerdo una moción especialmente importante, una jugada política suya que haya sido determinante en toda esta guerra política, cosa que podemos decir que sí hicieron muchos otros congresistas, ¿no? Y no solo unos pocos, sino un grupo de congresistas, alrededor de 20 congresistas, que hicieron muchas cosas, movieron, presentaron proyectos de ley, hicieron jugadas en comisiones, todo, para que caiga Castillo. Y aquí ahora está en la foto, pero yo no vi. Ahora bien, él ha estado trabajando su imagen personal, ¿no? Y ha estado trabajando su partido. Creo que es un poco mayor, pero está en él demostrar que tiene chances presidenciales, ¿no? Yo creo que hay un sector de la población muy amplio que pide voces de mando, ¿no? Que pide alguien que pueda hacer cosas reales contra la inseguridad, y en ese terreno van a haber varios que se peleen el voto y él podría luchar por destacar ahí, ¿no? Hablando de personalidades, vamos a pasar un poco por personalidades. Carlos Álvarez se presenta como un outsider. Prácticamente lo podríamos tratar como un fenómeno que sale de la comedia para entrar directamente a la política en los últimos, por lo menos 2 años. Él tiene una trayectoria de activismo social, de tratar de hacer responsabilidad en cada uno de los lugares en los que va a hacer shows, también hace obras caritativas, etc. ¿Cómo ves a Carlos Álvarez como posible candidato presidencial para el 2026? Personalmente no lo veo bien auspiciado, ¿no? O sea, de hecho, considero positiva su intención de hacer política, ¿no? Me parece que gente como él quiere entrar a la política, es algo súper positivo, pero no lo veo que haya construido una carrera como para intentar ser presidente de la República, ¿no? Ahora bien, dice que Pedro Castillo no lo hizo, que este no lo hizo. Ok, pero por algo el país está como está, por elegir gente que sin una carrera como para liderar el país, ¿no? Sí, claro. Entonces,
Me parece que es positivo que él ingrese a la política peruana, pero antes de intentar la presidencia creo que debería tratar de tener otro tipo de experiencia política, ¿no? Porque en verdad no me parece que la presidencia de la República sea el primer cargo público Que asumas. Claro, que asuma. O sea, eso se da en muy pocas partes del mundo, ¿no? Pero bueno, o sea, creo que hasta donde he visto tiene ideas adecuadas, ¿no? Tiene evidentes capacidades comunicativas y como lo mismo de los otros candidatos, si bien hay algunas cosas que nos pueden parecer que no son completamente idóneas, está en él demostrar que es el idóneo, ¿no? ¿Lo ves como un candidato de consenso? Un posible rostro del consenso de quizá un frente de la derecha. La verdad es que no. No, me parecen eso un poco sueños mojados de algunos sectores. ¿Y cómo ves el tema del propio frente de la derecha? ¿Ves posible una alianza entre los partidos, no solo los más grandes, sino también los micros, los que acaban de entrar, uniéndose para tener una alianza, un tipo de frente democrático, como lo han llamado en algunos medios, donde puedan armar una plancha que represente a todos estos? A ver, sería lo ideal, ¿no? Claramente, porque si no, si ya el voto se fragmentó en 20 candidatos en la elección pasada y tenemos presidentes segundas vueltas entre candidatos con 16 y 13%, yo creo que sería lo ideal, ¿no? Pero el dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Sí, claro. Entonces, en una política tan marcada por el ego, por los intereses personales, por el afán de cacicazgo, por un país que piensa que la gente aspira a ser cabeza de ratón, ¿no? Lo veo complicado, pero, o sea, si la clase política no entiende, o por lo menos este sector de la clase política no entiende que el país no puede continuar como va, tienen que lograr hacerlo, ¿no? O sea, este es un momento, ya son 10 años o 8, pero van a llegar a ser 10 años de inestabilidad completa. Sí, y antes de esa inestabilidad completa tuvimos un gobierno estable pero recontra mediocre. O sea, son como 15 años de manejo del país y si eso no los hace tratar de dejar un poco los intereses personales atrás y hacer algo por el bien común, bueno, el país va a seguir mal 10, 15, 20 años hasta que venga gente que sí haga la alianza, pues. Por supuesto. Ahora, parte fundamental de esta alianza sería Renovación Popular, ¿no? Renovación Popular acumula un grupo no solo de seguidores, sino de ideas y una representación política importante. Tiene ahorita un poder importante, pero pasa por la cabeza, ¿no? ¿Cómo ves a Rafael López Aliaga como candidato presidencial en 2026? Bueno, no lo veo bien auspiciado, ¿no? Creo que él sí tiene ciertas cosas que mejorar en su gestión en Lima, ¿no? Y demostrando gestión en Lima podría revertir una situación y volverse un candidato provechoso, ¿no? Pero tiene que mejorar mucho la gestión en Lima. Claro. Ahora, he dejado este tema un poco de lado porque creo que es importante tocarlo en conjunto. Es el partido aprista, ¿no? El APRA cumplió 100 años, ahora en el 5 de mayo. ¿Crees tú que el APRA es, como dice Philip Butters, una bisagra entre la derecha, entre la izquierda radical? ¿Es este un partido que puede ser una alternativa realmente para la gente? Creo que aún no están listos, pero creo que van a volver a tener un rol importante en la política peruana, ¿no? No los veo llegando en solitario a Palacio de Gobierno en el 2026, pero creo que históricamente el rol del APRA ha sido bastante más importante que la derecha histórica peruana le ha dado, ¿no? O sea, el hecho de que el APRA haya representado a las clases populares en toda la mitad del siglo XX hizo que los partidos comunistas no tengan la representación de las clases populares. Entonces, históricamente ha sido una bisagra, claro, ¿no? Luego ha tenido un gobierno muy, 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 muy malo, ¿no? De los peores de la historia de la República, como el de Alan. Y el segundo gobierno de Alan fue un gobierno que creo que estuvo bien, ¿no? Luego ha venido la demolición completa del partido por parte de los caviares, pero si en el APRA histórico ha habido algo, es martirologio, ¿no? Entonces, yo creo que con una campaña bien hecha, priorizando a los cuadros nuevos que a los antiguos,
deberían poder pasar la valla, volver a tener una bancada y volver a representar. Tienen que reconectar con su electorado, ¿no? Claro. Ahora, el factor Antauro Humala es un factor que a veces trata de pone cierto orden en la derecha porque los hace tener la intención de alinearse, ¿no? ¿Crees tú que Antauro es un posible riesgo eso es un posible riesgo en las elecciones del 2026 o es realmente un cuco, es un fantasma que se ha armado y que realmente no va a lograr mucho más que un 4 o un 5%? No, yo creo que es las dos cosas, ¿no? Yo creo que hay gente que lo utiliza como un cuco, pero con cierta razón porque, de nuevo, en una sociedad en la que no se cumplen las demandas sociales, sí, claro, el anti-establishment, el radicalismo, sí, se va imperando. Pero no solo eso, en Antauro Humala hay que reconocer que es un populismo en un estado muy, muy puro, ¿no? O sea, si mañana va a un lugar y son mineros, le va a decir sí a la minería. Mañana va a donde los antimineros y le va a decir no a la minería. Mañana viene a Lima y va a decir sí a la inversión privada. Mañana un hombre de muchos rostros, dirías tú. Yo creo que es el populismo en el estado, en la demagogia, mejor dicho, en el estado más puro, ¿no? Entonces, y claramente tiene una estrategia política detrás. Y en un electorado tan fragmentado y tan volátil, sí es un riesgo que Ollanta se cuele en una segunda vuelta con 12-13%. Claro. Entonces, sí hay que estar prevenido, pero tampoco hay que sobredimensionar la amenaza, ¿no? La amenaza hay que trabajarla y hay que neutralizarla con, digamos, siendo estratégicos y pensando en frío, ¿no? No viendo fantasmas tampoco. Me gustaría cerrar esta parte con tus impresiones sobre el fujimorismo, ¿no? Es una fuerza siempre importante dentro de la derecha y dentro de cualquier elección, por lo menos en los últimos 10 o 15 años. ¿Cómo ves tú una posible candidatura a Alberto Fujimori? A ver, una candidatura a Alberto Fujimori puede llegar a ser una candidatura que saque un porcentaje importante, ¿no? Sí creo que puede ser... ¿Lo ves posible? ¿Ves posible que lo ves fuerte, Alberto? ¿Lo ves capaz de ser el candidato nuevo de Fuerza Popular? Yo creo que está con toda la intención, ¿no? O sea, el YouTube y los baños de popularidad que sale... Ha publicado un nuevo libro ahorita. Ha publicado un nuevo libro, se ha vuelto youtuber, ¿no? Sí, claro. Con niveles de edición muy altos en los videos. Muy altos, es verdad. O sea, con una producción muy alta, muy fuerte. Y volviendo a uno de los temas del inicio, el fujimorismo sí tiene una identidad positiva en el electorado peruano. Hay gente que es fujimorista, ¿no? En algunas elecciones más, en algunas elecciones menos, pero tienen un núcleo. Con el líder original, eso se refuerza. Ahora, hay un factor, el antifujimorismo y el factor de la identidad por oposición, ¿no? Que se le conoce en la sociología. ¿Crees que se reduce con Alberto, a diferencia de con Keiko? O sea, no. ¿Crees que existe más un antifujimorismo de Keiko que un antifujimorismo de Alberto? Habría que hacer un estudio, ¿no? Pero suponiendo, ¿no? Elaborando si hay un rechazo más a Alberto o a Keiko, la diferencia porcentual no creo que sea muy alta, ¿no? Pero lo que sí creo es que puede haber mayor actitud y desempolvar un poco más de voto la figura de Alberto. Por una razón muy sencilla, porque Alberto fue el presidente del Perú que creó el fujimorismo, pero que hizo fue presidente 10 años, hizo muchas cosas que incluso algunas sus rivales se las reconocen como positivas, ¿no? Claro. Entonces, él sí ha sido uno de los presidentes que, al margen de todo lo que se le critican, sí llevó soluciones a la vida de muchas personas. Entonces, eso crea que haya un sector. Entonces, yo, la verdad que jamás en las elecciones en Perú decir un posible ganador, o sea, no sé si vaya a ganar o no creo, pero creo que va a tener creo que puede llegar a ser un factor muy relevante en las próximas elecciones. ¿Y Keiko Fujimori cómo la ves? Bueno, Keiko Fujimori... ¿Podría ganar su cuarta elección? Es que no se sabe, de nuevo, ¿no? Puede ser que sí, puede ser que no.
pero lo que yo creo es que seguir apostando por una persona que pierde tanto es tirar una moneda al aire. Con todas las críticas que le puedes hacer, Keiko ha perdido 3 elecciones y Alberto ha ganado 3. Claro. Ahora, tú ves a el Partido Fuerza Popular siendo parte de una alianza por la derecha. No lo veo. Porque tienen un aparato que les funciona unitariamente, Claro. ¿no? En contraste con partidos que están o en formación o partidos que han estado en un proceso de degradación, ¿no? Claro. Finalmente, el tema de los militantes y el tema del posible transfugismo, una vez de llegar a cualquiera que sea el cargo público que asuman, ¿cómo evitar estos transfugismos, ¿no? ¿Es necesaria la ley antitransfugismo de la que se hablaba hace unos años? ¿Es necesario quizá, no una ley antitransfugismo, pero reforzar la ley de la militancia de años previos? ¿Cómo evitar que los partidos sean simplemente un cascarón o un vehículo de llegada al Congreso? O a la presidencia, ¿no? A ver, una ley antitransfugismo, eso se ha debatido mucho, ¿no? Sí. Yo creo que esa clase de reformas hay que tomarlas con pinzas, ¿no? Creo que muchos problemas como el del transfugismo o el de la volatilidad electoral, muchos de esos problemas responden a que hay una parte del sistema que es la que no está funcionando, que es los partidos políticos, digamos, en un sentido tradicional, con disciplina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tú tienes un sistema en el que una parte no funciona, ¿no? Entonces, digamos, el resultado del sistema va a ser transfugismo, informalidad, sí, claro, etcétera, ¿no? Entonces, o repensamos las normas completamente en base a los partidos que tenemos, o enfocamos todo en hacer buenos partidos políticos. Pero tiene que ser pensando en el sistema. O sea, ¿vamos a pensar el sistema en base a los partidos que tenemos o vamos a hacer toda una reforma de partidos para que los partidos se adapten al sistema? Eso es un debate que no se da en el Perú, ¿no? Las cosas son así. Que hay tránsfugas, ley antitransfugismo. Que hay lo otro, ya una ley acá. Parchamos, digamos, ciertas cosas, pero no pensamos en cosas, en reformas integrales que puedan hacer que el sistema en conjunto funcione mejor. Entonces, puede ser que una ley antitransfugismo funcione bien considerando, si comenzamos a legislar en función de que los partidos son como son, ¿no? Pero yo no sé si estar prohibiendo a las personas su libre decisión sea algo positivo per se, ¿no? O sea, me parece que no se debe tomar tan a la ligera normas que en verdad son cosas bastante importantes, ¿no? En un sistema político. ¿No crees que eso hace que pierda un poco la legitimidad de su representación? Sí, pero eso ya es su propia responsabilidad. No tenemos por qué obligarlo nosotros a guardar su legitimidad, ¿no? Claro. Muy bien. Muchas gracias, Santiago. No, gracias Esperamos a ti. tenerte pronto otra vez de vuelta. Y continuamos, amigos, con más entrevistas aquí en Canal B, en Bahía Talks. Bueno, finalmente estamos aquí con el doctor Mauricio Mulder, a quien le agradecemos mucho su presencia. Doctor, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. ¿No? Por favor. Resulta poco común últimamente ver a Mauricio Mulder en los medios, en la escena política. Doctora, ¿a qué se debe un poco este distanciamiento de los medios últimamente? Simplemente a una estrategia personal y política, porque el escenario político hace que las personas, los personajes que están en la vida política de todos los días están tan golpeados y tienen tan poca representatividad que estar permanentemente con puntos de vista de parte nuestra para tratar de introducirnos en todo eso es un poco complicado. Es mejor que dejar que esa tribuna habla y diga todo lo que quiera y nosotros tratando de resolver nuestros problemas, que obviamente también los tenemos y que van a fructificar en el momento en el que ya toda esa tribuna se va cayendo y se va, digamos, empequeñeciendo. Sí, claro. Y mientras nosotros creo que podremos seguir
muy airosos para el próximo proceso electoral, ¿no? Donde creo que sí lo han tenido bastante presentes en la oficina de Concepción Carhuancho últimamente, ¿no? En estos últimos meses. La semana pasada han rechazado el recurso que usted ha presentado para ser sometido al antejuicio. ¿Cómo se traduce esto un poco? ¿Qué es lo que... ¿Cómo A ver, ve usted la situación? esto tiene ya una secuela más o menos antigua, ¿no? Porque tiene que ver con todo el proceso que se hizo contra nosotros a partir del año 16. Este es un proceso desde el año 16 en el que usa el señor Pérez Gómez, el fiscal, una declaración que hace Barata en Brasil, diciendo que le preguntan, arreglado, ¿no? Porque justamente la primera pregunta es, ¿usted le dio algo al APRA? Y él dice, sí. ¿A quién? A Alba Castro. ¿Cuándo? En el 2006. A partir de ahí, el Ministerio Público establece una hipótesis de trabajo que es ridícula, absurda. Como supuestamente Alba Castro recibió, y digo supuestamente porque él lo ha negado, recibió un dinero, entonces ellos dicen, él repartió la plata en todos los apristas, ¿no? ¿Para qué? Para meternos a todos en el mismo saco. Ningún otro aprista ha sido mencionado ni tiene codinome. Pero el codinome que le pusieron en ese momento, supuestamente, y eso además es una información de IDL, no viene de Brasil, el codigome que le pusieron era APRA. O sea, tú te puedes imaginar ¿qué codinome es ese? Le están poniéndose el apellido, ¿no es cierto? Bueno, ellos entonces abrieron proceso contra todos los dirigentes del APRA, somos 17 los que estamos allí. Y lo que ha ocurrido la última vez que tú mencionas es que Jorge del Castillo, Velázquez Quesquén y yo, que hemos sido todavía congresistas hasta los últimos, el momento en que se disolvió el Congreso. El golpe de Estado, ¿no? Y el golpe de Estado, y entonces nosotros todavía tenemos tiempo de lo que dice la Constitución, que hasta 5 años después de haber cesado. Y entonces nosotros simplemente dijimos, bueno, a ver, usted tiene que decir quién es la persona que va a decidir que si se nos van a dar el antejuicio o no. Claro. Y bueno, cayó en manos del señor Carhuancho desagradablemente. Y bueno, tuvimos que darle nuestros puntos de vista y obviamente él dio los puntos de vista en contra de nosotros, ¿no? Porque él es una persona que tiene una visión ideológica de este tema que es, digamos, tributaria de todo el pensamiento que se ha apoderado del Ministerio Público y de la prensa en general, que es lo que llamamos la caviarada, ¿no? La mafia caviar. Al respecto, el Partido Aprista ha publicado un comunicado en el que señalan este tema como una persecución. Es una persecución. ¿Usted lo considera así? ¿Sabe cuál es la lógica con la que trabajan? Ellos dicen, a ver, Alba Castro recibió plata. Eso significa que todos los apristas la recibieron. Entonces, mañana una persona que es socio del Regatas comete un delito, todos los socios del Regatas también tienen que pasar por una generalización bárbara. Así es. Entonces, nos han hecho eso, como si fuéramos una manada. Ellos dicen que si se recibió el dinero, que Alba Castro nos lo repartió por todas partes. Claro. Eso es un ridículo, no tienen cómo probar eso, pero se van a meter a hacer algo que es jurídicamente prohibido, van a pescar. O sea, van a ver qué cosa encuentran. No tienen ningún indicio, pero entonces ellos lo que buscan ver de dónde chapó algo, pero como no van a poder hacerlo, entonces van a tratar de seguir arrinconándonos, ¿no? Hablando del sistema de justicia, ¿qué opinión le merece la reciente destitución de la fiscal Patricia Benavides? Bueno, es parte de todo este tema. La lucha por manejar el Ministerio Público se ha convertido en una lucha mucho más encarnizada que la lucha por la presidencia de la República, por el poder que tiene y que se ha, digamos, acrecentado enormemente en los últimos años, convirtiéndolo en una entidad que está por encima de todos los poderes del Estado y trabaja como si fuera un poder del Estado. Hay que recordar que el Ministerio Público no es un poder del Estado. Ellos no pueden
hacer caso omiso a lo que dice el Congreso, el Tribunal Constitucional, claro, porque esos sí son poderes del Estado. Claro. Pero no, pues hacen lo que le da la gana, y además con la comparsa de los diarios que lo apoyan, ¿no? Que ese es justamente uno de los temas que yo siempre he levantado, ¿no? Cómo la prensa es la que va modelando el pensamiento de las sociedades y llevándolo por el camino que ellos quieren, ¿no? Creo que vivimos, y eso es algo que yo reflexiono constantemente, un tiempo en el que tanto la prensa como los distintos poderes del Estado están como en un declive, ¿no? Están como en un momento en el que no representan integridad, no son propios de representar valores como la integridad, la honestidad, etc. Tocando ese tema, usted ha sido 5 veces parlamentario, ha pasado por 5 periodos, sí, probablemente uno de los políticos con mayor experiencia en la hermenéutica parlamentaria. Uh-huh. ¿Qué opinión o cómo calificaría el Congreso actual? Bueno, es la resultante de un proceso que busca la destrucción de la vida política de los países, uh-huh, del país y de los partidos políticos. Uh-huh. En realidad lo que estamos viviendo tiene antecedentes. Uh-huh. El antecedente está en que, en primer lugar, sea un hombre de ultraizquierda, pro-senderista, como el señor Salas Arenas, que sea presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Después de eso está el hecho de que su principal, digamos, alfil es el señor Tuesta Soldevilla, que le ponía marco pseudo doctrinal al tema, ¿no? Y entonces fueron creando todo un elemento de destrucción de los partidos políticos. Y la destrucción de los partidos políticos se da con el hecho, por ejemplo, de que el Tribunal Constitucional, manejado por la caviarada con la señora Ledesma y el señor Eloy, no recuento, ya se me van sus nombres, habían determinado de que, no, que en el Congreso cualquier persona podía entrar al partido que quisiera y pasarse al otro lado y nada más. Cuando justamente lo que se había buscado era que la persona que saliera de congresista tuviera que mantenerse en su bancada, uh-huh, para darle solidez al poder legislativo. Pero como se tiraron eso abajo, entonces es una feria. Sí. Y los partidos políticos, como están arrinconados por el Jurado Nacional de Elecciones por una montaña burocrática, uh-huh, entonces tampoco tienen margen suficiente como para poder enfrentarse a una situación como esa, ¿no? Ahora, de los problemas actuales que padece el Congreso, ¿no? Los males que tiene, que lo aquejan, el transfugismo, la presunta corrupción, ¿no? La corrupción, que creo que es bastante evidente, sí, el tema de la inexperiencia. ¿Cuál cree que es el problema principal? Bueno, el principal problema es justamente el de los partidos políticos, porque son los que dan digamos, la materia gris que tiene que ir al Parlamento. Y las personas que entran al Parlamento en los últimos años son personas que no les interesa la vida política, solo les interesa el poder. Llegar a un puesto que tenga poder y que les dé dinero. No les importa el partido político con el que entran. Por supuesto hay excepciones, pero casi todos ellos entran simplemente a ver qué se levantan. Claro. Y cuando entran al partido político, que sea cualquiera, porque no tienen ellos una, digamos, fidelidad con un partido. Claro. No, son a cualquier partido que entre con tal de entrar. Y una vez que entran, ya aquí yo me levanto todo lo que pueda, ¿no? Y entonces empiezo a apretar al alcalde, al gobernador, etcétera, a ver qué cosas saco, ¿no? Y empiezo a viajar y a hacer todas las idioteces que hemos visto que están haciendo los congresistas. Entonces, como no tienen además vocación ni posibilidad de reelegirse, aunque ya se cambió ese tema, es evidente que es muy precario. Y claro, además son 130, siempre pues va a haber uno que sea un payaso, otro que sea un ladrón, otro que sea un sacahueltero. Lamentablemente así es nuestro país. Pero eso solo cambia cuando los que llegan vienen
con partidos políticos serios. Por Porque supuesto. ahí todo lo demás, miembros del colectivo político, le empiezan a decir al parlamentario, oye, pórtate bien, porque nosotros te hemos puesto allí, Claro. ¿no? Y tú tienes Sí, que es una representarnos de representación, una ¿no? manera exacta. Tú supuesto. tienes que tener un comportamiento que sea adecuado a lo que nosotros creemos, ¿no? Claro. Ahora, Martín Hidalgo lo entrevistó a usted para su libro ¿En qué momento se jodió el Congreso? ¿no? Sí. Y le pregunta a usted ¿en qué momento se jodió el Congreso? Y usted dice en los años 90 con el fujimorismo y el tema de la unicameralidad. Sí. Pero existe, yo creo, un evidente declive del 2001, post-fujimorismo, al Sí. 2024. Ya, sí. ¿Usted cree que el declive, o el nuevo declive, el momento en el que se volvió a joder el Congreso, fue en el referéndum del 2018? ¿O existió otro momento en el que... ¿El referéndum? Del 2018. El de las Vizcarra, cuatro. por supuesto. Sí, claro. Sí, ese fue, digamos, una especie de revancha adicional, ¿no? Que hubo contra la clase política manejada por Vizcarra desde el punto ¿Usted de lo vista... considera así una revancha adicional? Claro, porque lo que Vizcarra quería era el poder total. Este también es uno de los que acabo de describir, ¿no? O sea, un aventurero de lo peor. Y encima con muchos anticuchos, como se dice, ¿no es cierto? Y entonces esta persona lo que quería era el poder total y quienes lo fastidiaban, quienes lo hostigaban, eran los congresistas. Entonces lo que hizo yo, me tiro abajo al Parlamento y lo hizo con el aplauso de toda la prensa que recibió todito para poder hacer ese tipo de cosas. Y hasta ahora estamos viviendo las secuelas de ese golpe de Estado. Y en nuestro país hasta ahora no existe entonces justamente por eso una cultura del respeto a la Constitución, a los partidos políticos y a la necesidad de que la democracia sea una democracia constructiva y no destructiva como sucede en nuestro país, ¿no? Completamente. Quiero entrar al tema de lleno, que es el que me interesa tocar bastante con usted, porque no lo he visto hablando en muchos medios sobre el tema, y es el gran centenario del Partido Aprista. Sí. El APRA cumplió 100 años. ¿No estuvo usted dentro de los oradores de la Plaza de Hacho el 5 de mayo? Sí, yo estuve, me guardé un poco para lo que se hizo en México. Yo estuve en México casi 4 días y ahí sí hice por lo menos 5 o 6 discursos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tenía una deuda, ¿no? La vez anterior, o sea, para los 90 años, yo no pude ir a acompañar a Alan, que me dijo que lo acompañara, pero no pude ir. Y entonces dije, no, ahora sí tengo que ir a México, ¿no? Para estar ahí. Y esa ha sido un poco esa la circunstancia. La segunda circunstancia es que, bueno, estábamos pasando por un momento interno un poco, digamos, fastidioso, ¿no? Teníamos algunas desavenencias internas y no había un buen clima. Pero bueno, la cosa salió bien y ahí hemos estado. Y yo sí estoy contento porque estuve en la Plaza de Hacho y hubo un aplauso, digamos, bastante sonoro para mi persona y eso, bueno, para mí, para cualquier político es importante, ¿no? Por supuesto. Usted es uno de los pocos políticos bueno, apristas vivos que logró conocer al viejo. Logró conocer a Víctor Raúl. Claro que sí. Cuénteme algo de Víctor Raúl. ¿Cómo definiría a Víctor Raúl? Bueno, como un político 100% que sabía, digamos, posesionarse como lo multifasático que era, ¿no? La palabra casi ya se me va. ¿Por qué? Porque era una persona que podía hablar contigo de cualquier tema. Cuando yo hablé la primera vez con él, fue en el año 73, cuando entré yo al local del partido, después de haber leído el libro de Sondra, El año de la barbarie, buscando una literatura adicional sobre ese tema, y la encontré, era mimeografiada, y fui, me acerqué donde él, y él me recibió con mucho agrado, ¿no? Me preguntó dónde estudiaba, yo le dije que era en la Católica. Él me dijo, la Católica es ahora lo que era antes San Marcos en mi época, aludiendo a la posibilidad de que hubiera debate interno, ¿no? Claro. Porque en San Marcos, en Villarreal, etcétera, no había mucho debate interno, al contrario, había demasiado tumulto. Y
me preguntó el origen de mi apellido, me preguntó si sabía hablar yo francés, y yo hablaba algo de francés. Fue muy, digamos, paternal, ¿no? Claro. Muy paternal. Ahora, el partido encuentra, y quizá encontrará en Aya de la Torre una fuente inagotable de inspiración. Así es, así es. ¿Cómo es eso posible en una sola persona? ¿Cómo se da este fenómeno que no se da en ningún otro partido del país? Es que, mira, se trata de una persona que renunció absolutamente a todo, ¿no? No tuvo familia, no tuvo pareja, estuvo más de 17, 18 años en conjunto perseguido, encarcelado, ¿no? En la embajada, etc. Y entonces es una persona que renunció a todo solamente por el amor al país, el amor a los peruanos y a los latinoamericanos que tanto él quería. Y entonces por eso es que nosotros lo consideramos casi como una persona superior, ¿no? Porque sin haber sido nunca presidente, no haber tenido poder real, mira, es mucho más gravitante que casi todos los políticos que hay en nuestro país, ¿no? Ahora, Luis Alberto Sánchez, en el libro sobre la herencia de Aya de la Torre, menciona este cambio en el pensamiento, dado los 30 años de aprismo que separan una obra de la otra, entre el antiimperialismo y el APRA, y 30 años de aprismo. ¿Cómo se entiende este cambio en el pensamiento de Víctor Raúl y por lo tanto en el pensamiento del partido, ¿no? ¿Cómo cambia, cómo migra un poco el pensamiento entre ese fervor en el antiimperialismo yanqui y la visión indoamericana y un poco una izquierda un poco más izquierda a miras un poco más hacia el centro, a miras un poco más colectivas, ¿no? Bueno, en política todo depende de las circunstancias. O sea, es de hecho el entorno el que va alimentando tu punto de vista. El repetir únicamente un solo pensamiento toda tu vida, en realidad no estarías haciendo lo que corresponde, que es, por ejemplo, lo que estableció hace más de 2000 años Heraclio. Todo fluye, nada está estático. Y claro, el Perú del año 24 era distinto del Perú del año 42. Por supuesto. Y entonces había que tomar en cuenta las circunstancias, y las circunstancias determinaron que el partido, al comienzo, fuera un partido de choque, fuera un partido de vanguardia, fuera un partido obrero. Se creó además con los Cañeros del Norte y era de vanguardia. Y eso sirvió para que el partido tuviera la solidez de aguantar todo el embate de que la represión hizo durante casi 10 o 12 años. Si hubiésemos sido un partido que tuviera en ese momento la búsqueda doctrinaria de las cosas, estaríamos fuera de foco, porque mientras te están matando, te estaban llevando a la cárcel, tú ya no tenías tiempo de estar pensando en temas de carácter doctrinario. Entonces, cuando ya viene, por ejemplo, la coyuntura de la elección de Bustamante el año 45 y hay una pequeña primavera, entonces es un momento para escribir y tener la posibilidad de hablar con otros políticos, escuchar a otras voces, y uno va enriqueciendo su punto de vista, ¿no? Entonces no es una contradicción ni es tampoco una, digamos, un olvido de lo que se había escrito, porque todo es integral y todo se tiene que justamente tiene que devenir. Y ese es justamente el pensamiento que él en ese momento enfatizó, que era el pensamiento de Hegel, sí, ¿no? Claro. Cuando Hegel justamente decía que las cosas fluyen y uno tiene que adecuarse a la realidad que tiene en su momento, ¿no? Algunos, quizás haciendo una crítica al APRA ya años más adelante, entre ellos mi abuelo una vez lo cuestionó, si es que en algún momento existió un proceso o una suerte de proceso de desayización del APRA. En el año 85, quizá, cuando
migra un poco la visión, incluso más, ¿no? de Haya de la Torre hacia la visión de Alan García. ¿Usted considera que esto fue así? Nunca lo había pensado de esa manera, pero es parte de lo mismo, porque todo depende de la coyuntura y en qué país vivíamos y cómo era el devenir de nuestra sociedad. Esa discusión fue una discusión, a mi modo de ver, baladí. La primera que hubo fue la que tú señalas en el tema de 30 años de aprismo y que tenía que ver con su exilio interno en la Embajada de Colombia. Él allí leyó mucho y después escribió, y entonces algunos compañeros empezaron a discutir el tema, como es lógico, y a algunos les parecía mal y a otros les parecía bien. A los que les pareció mal se fueron hacia el lado de la izquierda y pocos años después, o sea, porque él salió de la embajada el año 55, y entonces se encontró con que había un sector muy radical. Hubo un congreso el año 59 interno del partido y un sector grande se fue. O sea, no es que todo haya sido siempre flores dentro del partido, y ese sector se fue a la guerrilla. De la Puente Uceda era uno de ellos, por ejemplo, ¿no? Incluso hubo un homicidio que hizo contra un militante del partido en una trifulca que hubo en Trujillo. De manera que era ya otras circunstancias. Pero el pensamiento se tenía que justamente que discutir. Y una de esas discusiones siempre da, no solamente nos da a nosotros, a quienes los que creen que todo es pétreo y aquellos que creen que las cosas se pueden todavía adaptar a las circunstancias. Esa es una discusión permanente de todos los partidos políticos. Siendo usted uno de los apristas quizá más formados, yo reconozco que usted es quizá el líder hoy en día, uno de los más importantes, y no es por sobarlo, uno de los más importantes del partido. Faltaría a mi labor periodística si no le pregunto, ¿qué es el APRA para usted? Bueno, es bien difícil compensar eso porque yo he vivido los últimos 40 años, 50 años ya tengo de militante, como aprista y con los apristas y con los que después dejaron de ser apristas, etc. Y entonces más o menos eso me lleva a tener una decisión, o mejor dicho, una opinión difícil de poder construir, ¿no? A ver, el APRA es una familia muy grande. El APRA es sangre derramada y sangre heredada. Hay mucho de componente familiar en el APRA. Nos consideramos hermanos y como tales nos peleamos y también nos queremos. Nos sentimos, digamos, muy cercanos unos de otros, aunque nos estemos a veces peleando, porque es como tener un tatuaje. Sí, claro. Y no es porque nosotros hayamos decidido, digamos, ponernos ese tatuaje y diferenciarnos de los demás, sino porque el hecho mismo de que en nuestro país un partido político llegue a la centuria, sí, claro. Eso, o sea, en el Perú nada llega a 100 años, salvo el almanaque, es lo único que llega. Y entonces eso nos da una forma distinta de poder, digamos, ver la política. No diga que es superior o inferior, ¿no? Simplemente que nosotros tenemos dirigentes y políticos que los hemos visto en la cancha. Entonces, de ellos hemos aprendido la paciencia y al mismo tiempo la intemperancia, ¿no? O sea, de todo. ¿Por qué? Porque lo hemos vivido. Ahora usted mismo dice, nada llega a los 100 años. Ustedes han logrado llegar a los 100 años. ¿Y cómo se posiciona el APRA en el 2024? ¿Qué representa el APRA hoy en día? ¿Sigue siendo el antiimperialismo yanqui, el proyecto indoamericano, la lucha de clases, un poco el tema del nacionalismo de industrias? ¿Ha cambiado hacia dónde migra hoy la visión del APRA? ¿Qué es lo que representa como base? Yo creo que puedes tener una pista bastante certera al analizar el segundo gobierno del presidente Alan García, ¿no?
O sea, sin duda alguna, Alan García es históricamente el sucesor de Haya de la Torre. Eso yo lo puedo decir abiertamente, porque hay muchos compañeros que piensan que eso es una herejía, pero la realidad es la realidad. Él ha sido presidente 2 veces. Las 2 veces que estuvimos en el poder fue bastante polémica, pero hay una de las cosas sustantivas con las que Haya de la Torre siempre hablaba, justamente del devenir de las cosas. Si hubiésemos sido un partido, digamos, sectario, nos hubiésemos, pienso yo, seguramente desaparecido, porque uno no puede congelarse. Y el segundo gobierno fue la demostración de que no nos habíamos congelado, porque en el primer gobierno tuvimos un pequeño pecado, que era el pecado de la soberbia y de la creencia de que lo que está escrito queda escrito en piedra. Y eso fue un error. No vimos muy bien digamos, nuestro devenir y nos pegamos mucho de manera dogmática a la doctrina y entonces hicimos un gobierno fuerte, ¿no? Y al mismo tiempo muy político. Cuando después, en el segundo gobierno, Alan García se da cuenta que con más madurez se pueden hacer cosas y menos discursos, es cuando hemos hecho el mejor gobierno de toda la historia del Perú. Ahí están los resultados. Y entonces, frente a una circunstancia como esa, nosotros podemos decir, a tu pregunta, el APRA es también eso, o sea, es haber desarrollado un espacio tan grande como para que muchas personas, se calcula que más o menos unas 8 a 10 millones de peruanos dejaron de ser pobres, claro, en los 5 años del segundo gobierno del presidente Alan García. Y esa es una realidad suficiente. O sea, ya con solamente haber hecho eso, uno puede decir, ya, bueno, ya lo hicimos. Pero por supuesto, en la política uno no puede dormirse en sus laureles. Pero eso es justamente la demostración de que el libro es muy importante, pero no lo es todo. La realidad también vale. No pueden cerrarse uno en 4 libros, como decía el doctor García. Exactamente. Y como lo decía Sánchez mismo decía eso, ¿no? Y las discusiones que habían cuando habían personas que tenían un poquito de visión más dura, de apegarse a los textos, a la larga siempre eso lo dirimía Haya de la Torre, diciendo, bueno, las cosas van hacia adelante, porque él era una persona que tenía siempre el pensamiento de Hegel en el sentido de que había que adoptarse, claro, de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Philip Butters habló en Huancayo, dio un discurso frente a los compañeros apristas. ¿Lo pudo escuchar? Francamente no, pero me lo referían. Yo estaba en México en ese momento. Tuvo algunos comentarios polémicos, como sí, que no se le debe temer a la palabra búfalo. ¿Usted qué opina al respecto de eso? Una frase un poco fuerte. No, bueno, pero la palabra búfalo se hizo más o menos popular en los años 30, cuando estábamos peleando contra una dictadura atroz y los apristas tenían que salir a la calle con pistola en la mano. Claro. Bueno, entonces por ahí salió esa leyenda y se mencionaba eso, y después nuestros enemigos lo que hicieron utilizar como para decir que nos dedicábamos solamente a ese tipo de cosas. Pero en realidad la brigada con la que se llama al grupo de compañeros que dan seguridad a los mítines que hacemos, son tributarios de un compañero que fue justamente el que asesinó de la Puente. Se llamaba Sarmiento. Y entonces ellos siempre recuerdan a Sarmiento, que fue asesinado en el año 62 por de la Puente. Y claro, y todo el resto de mártires que hemos tenido, que es una fila bastante larga, siempre los recordamos y tratamos de que su memoria no se pierda, ¿no? Claro. Después del ferviente discurso de Philip, ya adentrándonos al tema final, que es el 2026, sí, muchos lo han ya posicionado como el próximo candidato del APRA
para las elecciones presidenciales del 2026. ¿Usted lo ve posible eso? No. Bueno, a ver, hay un dicho que dice que un político mientras respira, aspira, ¿no? Entonces, pero aunque yo en realidad no tengo esa vocación porque yo me siento más un tribuno de parlamento. Por supuesto. Una de mis primeras lecturas, cuando yo tenía 16 años, 17 años, fue un libro que era escrito para niños, pero sobre la Revolución Francesa, que tenía mi tío Manuel Bedoya, que tenía una biblioteca enorme. Y eso, digamos, me dio a mí bastante que pensar, ¿no? Por supuesto. Cuando tenía 11, 12 años, pensar estas cosas que eran así interesantes. Y entonces esa siempre ha sido mi vocación. A mí me gusta mucho el poder, ¿no? La administración, el cortar una cinta. No me ha gustado nunca eso, nunca no me ha gustado. Y a mí me ha gustado el debate, y el debate está en el ámbito del Parlamento, ¿no? Pero bueno, un político tiene que estar listo para cualquier circunstancia, ¿no? Me gustaría pasar a hacerle algunas preguntas un poco rápidas. Ya, claro. ¿Existe la posibilidad de que veamos al APRA en un frente democrático con otros partidos de derecha en 2026? Bueno, como te contesté al comienzo, depende de las circunstancias. Pero somos un poco reacios a ellos porque las veces que hemos tenido esa estrategia no nos ha ido bien. Pero si se dan las circunstancias, se hará, pues, ¿no? Difícilmente veremos al APRA sentado con Porqui, con el PPC. Difícilmente, ¿no? Además, ellos mismos no tienen muchas ganas de estar con nosotros, ¿no? Creo que nos respetan y quizá hasta nos pueden temer un poco, ¿no? Por la organización que nosotros tenemos y que ellos no tienen. Entonces ellos piensan que si se vienen a trabajar con nosotros los vamos a aplastar porque tenemos una estructura, ¿no? En cambio, los demás partidos no tienen nada. Ahora, ¿no hay un candidato actual o una persona que se perfile como el posible candidato presidencial para el partido aprista? No, todavía. ¿Para qué vamos a adelantar las cosas? Si empieza a salir un candidato, todos los precandidatos le van a dar con todo y se lo van a bajar. O sea, en realidad es lo más impolítico el adelantarse a las cosas, ¿no? Hace unos 3 meses usted señaló en el programa de Beto Ortiz que seguía activo políticamente. Sí. ¿Eso significa que lo veremos en el Senado en el 2026 o por lo menos postulando al Senado en el 2026? Bueno, sí, yo creo que podríamos, si todavía tengo vida, tengo 68, lo voy a cumplir en este sábado. Sí, bueno, si toca, ¿no? Y si me reeligen, ya veremos. Si el partido decide que pueda ser candidato o no. Quizá hay algunas preguntas sobre personas en particular. Alberto Fujimori, ¿lo ve fuerte como para ser candidato presidencial? No, para nada. Yo creo que ya es un hombre que está retirado y lo que sí tiene es una estructura política. ¿Pero cree que existe la posibilidad de que él sea candidato del Fujimorismo? ¿O es un delirio que ha armado la prensa y ha armado un poco... No, sí es posible que sea, pero eso sería un error gravísimo. Porque ya no está en condiciones y la otra persona que podría ser candidata sería Keiko. Y ya es un poco difícil también para ella, ¿no? Por las veces que se ha presentado. Antauro Humala se levanta como un cuco y al mismo tiempo como un posible realmente temor o un posible factor perjudicial para las elecciones. ¿Lo ve usted como un peligro inminente? No, yo creo que es un charlatán. Es un charlatán. Y cree que con eso va a tener votos. O sea, en el Perú puede haber de todo, pero no creo que pueda haber una mayoría, ni siquiera una minoría grande, que crea en esas idioteces, pues, ¿no? De que voy a fusilar a mi hermano y cosas así, como mostrarse como si fuera no sé, pues un delincuente o como él cree que eso es viril, ¿no? Claro. Que es macho, ¿no? Francamente. Para cerrar, ¿hay esperanza en las juventudes apristas? Por supuesto. Cuando yo entré en el APRA, en el año 73,
bien difícil era que los jóvenes quisieran ser apristas, porque además había, como siempre, todo un discurso de parte de los militares contra los políticos y contra el APRA y contra Aya de la Torre, y nos decían que éramos el partido de la oligarquía y mil vainas de esas. Y fíjate tú, ellos terminaron, se fueron, ya están muertos y nosotros seguimos. Y yo creo que eso va a pasar también de nuevo, porque eso son generaciones que se van cada vez sumando a la tarea aprista, ¿no? Última pregunta y con eso cerramos. ¿En el 2026 solo el APRA salvará al Perú? No, yo creo que debe ser más amplio. No digo que no estoy hablando de coaliciones, pero sí creo que esto debe ser con una vanguardia quizá nuestra, si se fuera, o con solos, pero con una solidez de nuevas generaciones, de nuevos planteamientos y sobre todo con las manos limpias, que es lo que corresponde, ¿no? Por supuesto. Doctor, le agradecemos mucho por estar acá. Muchas gracias. Siempre muy interesante conversar con usted. Y amigos, eso será todo hasta el día de mañana. Les agradecemos por estar sintonizando Canal B y por estar conmigo esta noche, Alfonso Baella, en Baella Talks. Un fuerte abrazo, nos vemos mañana. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.